Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno de los artistas más conocidos del barroco, que ya en vida gozó de muchísima fama porque tenía un estilo muy distinto. Sus obras generaron bastante escándalo en honor a ese extremo naturalismo que él ponía en sus obras. Ahora, una persona que toma sus modelos del natural, que los pinta hasta con las manos y los pies sucios, ¿cómo representa Los Ángeles? Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y hoy para cumplir una de las tantas promesas que hago en este canal y que cada tanto voy salvando. Y es que hemos hablado muchísimo de Caravaggio, hemos entrado en profundidad en alguna de sus obras, nos hemos metido con sus orígenes, con su técnica, hemos hablado del naturalismo para superar el naturalismo. Y en todas esas entradas, más de una vez apareció el tema de Caravaggio y Los Ángeles, algo que a mí particularmente me apasiona, porque nos permite hablar de un Caravaggio que se inicia en un manierismo tardío, que desarrolla su propia mirada sobre el arte, que va adquiriendo su personalidad como artista y que en ese camino va construyendo una forma de pensar, cómo representar estas entidades que no son de nuestro mundo. Que quede claro, acá no vamos a discutir hoy la cosa religiosa, ni si existen o no los ángeles, ni Dios, ni mucho menos. El punto es que todos entendemos en alguna medida que esta figura de los ángeles, que tiene una tradición larguísima desde Persia, etcétera, etcétera, lleva a pensar en entidades que no son parte del mundo físico y que por tanto en algún punto han demandado a lo largo de la historia del arte una inventiva a los artistas para tratar de representarlos, para darles una forma que todos podamos entender. Y para no irme ya al tema, les cuento que hoy vamos a ver unas 9 obras de Caravaggio en las que aparecen ángeles representados. En algunas nos vamos a detener bastante más por las características, otras quizás ya la hemos mencionado en el canal y siempre, casi inevitablemente, cada vez que hablamos de barroco tenemos que traer ahí un contrapunto de Rembrandt. Así que 9 obras de Caravaggio y una de Rembrandt. Esto es un lujo. Entonces, vamos a empezar ya. A ver, tratemos de pensar la mirada que sobre Caravaggio se dio tanto en los estudios sobre el barroco como aquellos que opinaban sus contemporáneos. Por eso hoy, vamos a traer bastantes biografías, en algún punto críticas, pero que nos sirvan para resumir un punto de vista sobre Caravaggio al menos. Cuando se inician los estudios sobre barroco en el siglo XX, a inicios del siglo XX, Roberto Longhi tuvo mucho que ver en esto, aunque no fue el único. Buena parte de las investigaciones o de las miradas italianas, sobre todo, recuperaban lo que decían los críticos de Caravaggio en su momento, ¿no? Esta idea, que es verdad que siempre estuvo en Caravaggio, en el borde, ¿no?, de lo grosero por extrema realidad a ciertas dificultades en su supuesta capacidad técnica. A esta idea que un poco sus críticos decían, si no tenía un modelo delante no sabía pintar, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en las mismas décadas iniciales del siglo XX, aquellos que empezaron a mirar el barroco con interés en el norte de Europa, decían, este tipo, los Carracci, con sus dibujos, sus caricaturas, sus representaciones de los trabajadores, rompieron un poco con ese esquema manierista, del que poco se entendía, que si bien empezó a responder en un momento a los principios de la Contrarreforma Concilio de Trento, no terminaba de calar en el público amplio. Público amplio entendido no como un público de arte, sino como aquel que por caso iba a la iglesia. Es cierto que estas miradas, por caso, les puedo mencionar a Friedlander, ¿no?, ahí del Instituto Warburg, pero podríamos mencionar a Dvořák, Antal. El punto es que todos estos autores terminaron convirtiendo a los Carracci y a Caravaggio como en los paladines del antimanierismo. Y también hay que relativizarlo un poco a eso. De todos estos trabajos y debates, creo que lo que termina emergiendo, y que hace a nuestro caso del día de hoy, es esta idea que desarrolló Nicola Spinoza, de la secularización de lo trascendente. A ver, para decirlo claro, una suerte de compenetración entre la divinidad y la naturaleza. Es como si, vamos a ponerlo en cabeza de Caravaggio, pero no necesariamente, la cosa material y la cosa espiritual pudiera
compenetrarse para llegar a un tipo de experiencia figurativa. Esto nos lleva de lleno a la pintura religiosa del Seicento italiano. Todos sabemos que, Renacimiento, Barroco, los artistas en general se consagraban cuando recibían encargos públicos para iglesias. Una capilla, una pala de altar, con historias religiosas que le permitieran al artista demostrar que podía satisfacer los preceptos de la Iglesia Católica. Esto se vuelve muy crucial post-Concilio de Trento, sabemos, ¿no? Concilio de Trento, respuesta de alguna manera a la Reforma Protestante, en donde se estaba buscando pintura que llenara el espíritu, que hiciera gala de piedad, de aflicción, de mostrar el sufrimiento de los santos y los mártires, de ensalzar el rol de la Virgen María, de enfatizar lo que sufrió Jesús. Algo que de alguna manera los pintores, digamos, del Alto Renacimiento, del manierismo, empezaron a trabajar, pero que no lograba conectar, conmover al fiel. Esto lo trabajamos bastante con algunos puntos específicos entre Caravaggio y Bernini. Y mientras en Roma había pintores como el Cavalier d'Arpino, muy importante porque Caravaggio entrará a su taller, Federico Zuccari o Zuccaro para algunos, y tantos otros que trataban de darle forma a esta solicitud de la Iglesia Católica. Bueno, ¿no? Cae un Caravaggio ahí del norte de la Lombardía, caen los Carracci de Bolonia, estos últimos más orientados al academicismo y al clasicismo. En el caso, ya sabemos, de Caravaggio, casi escuela propia, aunque no se lo propuso, con una orientación al naturalismo. Bueno, empiezan a darle forma a este cóctel necesario de espiritualidad representativa a través de lo material. Por supuesto, por caso, la propuesta de Caravaggio no fue de fácil digestión, igual para la Iglesia, porque, bueno, quizás fue más entendible para la intelectualidad del momento que para una iglesia que tampoco quería que las cosas se fueran de control. Tipo, ¿podemos representar a los santos de cualquier manera? Y no. ¿Podemos usar una mujer muerta para representar a la Virgen, como lo vimos aquí? Y no. ¿Podemos poner al niño Jesús en bolas ahí delante de todo el mundo? Y no. Con lo cual lo de Caravaggio fue más ida y vuelta, por supuesto. Ahora, entramos entonces a mi tema. Rápida definición. Si uno busca ¿qué es un ángel? Por lo menos para tener un punto de partida muy básico, tipo en la RAE. Bueno, se lo define como un ser mitológico, representado como una figura humana, es decir, una forma semejante a un ser humano, que suele tener alas en la espalda y un ropaje, un vestido resplandeciente. Por supuesto, si eso lo llevamos a la tradición cristiana, estas características terminan conformando al ángel como un mensajero de Dios. Ahora, Caravaggio, un hombre que se había formado desde muy pequeño en la Lombardía, en un taller que por supuesto respondía a las solicitudes de ese momento y un estilo, en términos generales, manierista, pero que en su formación y en sus inquietudes siempre buscó una profunda diversidad de sus experiencias para referirse a la verdad de las cosas. Me explico porque estoy pensando en voz alta. Quiero decir, fue un artista ya desde sus inicios, más allá de tener que responder a un maestro, que trataba de captar el mundo real. Y en esto hay algo que conecta con el manierismo, porque estas tendencias no salieron de la nada. Cuando hablamos de Renacimiento hablamos también de naturalismo, del modelo del natural, que no necesariamente es el modelo que está ahí afuera, ¿no? Sino es el modelo que nos presenta una antigüedad greco-romana, porque el Renacimiento proponía, ¿no? Tomar la naturaleza, imitar la naturaleza para perfeccionarla, para idealizarla. Ahora, Caravaggio lleva todo esto a una sencillez que nada tiene que ver, sí, con el manierismo, ¿no? Un tipo de lenguaje muy codificado, de difícil comprensión, que bueno, por supuesto había dado grandes maestros, pero que sin duda el lenguaje sencillo no sabían lo que era. Desde ese punto de vista uno podría decir, claro, Caravaggio entendía la sintonía, entendía qué era lo que pedía la Iglesia, sabía cómo exaltar el sentimiento religioso. Y sin embargo, vamos a nuestra
Primera crítica del momento. Se dice que Demetrio, el antiguo escultor, estaba tan ansioso por representar la semejanza de las cosas que se preocupaba más por imitarlas que por su belleza. Hemos visto que lo mismo ocurre con Miguel Ángel Merisi. No reconoció otro maestro que el modelo y no seleccionó las mejores formas de la naturaleza, sino que emuló el arte, sorprendentemente sin arte. Esta cita y la que viene es de Bellori, uno de los primeros biógrafos. Bellori fue al barroco lo que fue Vasari con sus biografías al arte desde el Duecento al Renacimiento, ¿no? Bellori recoge en su libro las biografías de los más excelentes pintores, por citar el título de Vasari, del siglo XVII, ¿no? Y habla, por supuesto, de los Carracci, habla de Rubens, y hay que decirlo, incluye a Caravaggio, más allá de que lo critica por todos los costados. Eso significa que Caravaggio al menos no era una personalidad que había que dejar de lado. Siguiente cita. No solo ignoró los mármoles más excelentes de los antiguos y las famosas pinturas de Rafael, sino que los despreció, y solo la naturaleza se convirtió en el objeto de su pincel. Por supuesto, esto es una exageración de Bellori. Hemos hablado acá de la técnica de Caravaggio y de sus referentes, y uno de ellos era Rafael, entre otras cosas. Pero lo que me interesa traer es cómo se lo pensaba prácticamente a pocas décadas después de su muerte. Y no era solo él, porque por ejemplo, en el norte, Carl van Mander, que es como ese mismo también Vasari, pero de las escuelas del norte, habla de Caravaggio. Quizás influenciado obviamente por los comentarios que recibió, por lo que había ya leído. Y dice, para él, nada hay, ni bien ni mejor, que seguir la naturaleza. No existe absolutamente ni un solo trazo que no haya sido directamente ejecutado según un modelo vivo. Si partimos de estas miradas, que como ya dije hay que relativizarlas, pero por caso era lo que se pensaba de Caravaggio en ese momento, ¿cómo podemos entender los encargos religiosos a Caravaggio y esta suerte de paradoja en la que hay que representar una figura que no se corresponde con nuestro mundo natural, con nuestro mundo de la realidad? Para resumir y en criollo, así entre nosotros, este supuestamente paladín extremo de la realidad, ¿qué hace cuando le piden que pinte un ángel? Bueno, ya es hora de empezar a ver sus obras. No vamos a ir en un orden cronológico, sino en un orden más bien discursivo. De hecho, las últimas obras son de las primeras de Caravaggio y, por cierto, me encantan. El sacrificio de Isaac, 1603-1604. Recordamos que es del último tiempo que Caravaggio logró estar en Roma, después mata a este supuesto amigo, bueno, hay muchas versiones, y tiene que huir, ¿no? ¿Qué está ilustrando acá? Bueno, por supuesto, un pasaje del Antiguo Testamento. Sabemos, ¿no? Abraham, que no podía tener hijos, era un señor anciano junto a su mujer, logran tener un hijo, ¿y qué le dice Dios? Bueno, le pone una prueba, extraordinaria por cierto, ¿no? Debía demostrar que lo obedecía y por tanto le ordena sacrificar a su único hijo, Isaac. Caravaggio toma lo que dicen las escrituras, en algún punto lo toma hasta muy literal, porque lo que vemos acá es una escena profundamente dramática, algo que otros artistas del momento, por caso, procuraban suavizar. Y nos encontramos con este anciano, Abraham, en el preciso momento en el que está a punto de cargarse a su hijo, para decirlo elegante, y desdramatizar un poco lo que estamos viendo. Ahora, justo es bloqueado por un ángel enviado por Jehová, que le dice: no pongas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Eso le dice el ángel mensajero de Dios a Abraham, ¿no? En el Génesis. Y en ese acto señala con la mano izquierda un carnero para que sea sacrificado en lugar de su hijo. Sabemos que Jehová, el Yahvé, era un Dios que pedía sacrificios, ¿no? Veamos un poco, ¿cuál es el foco de la acción? Bueno, la mano derecha de nuestro patriarca tiene el cuchillo. Vean ustedes cómo las cabezas, las tres cabezas, ¿no?, delimitan el espacio al que prestarle atención, porque son figuras muy cercanas, por cierto, algo que ya hemos hablado bastante de Caravaggio, y es como hace un zoom, ¿no?, sobre la figura. Ya no necesitamos verlas como a través de una ventana
de cuerpo entero en toda su acción, sino que nos acercamos para ver lo importante. Un recorte que harán también los bambochos, ¿no? Los bambocheantis y demás. Esta idea tan realista de acercarse a las figuras. De hecho, vemos cómo pone las figuras de autoridad hacia la izquierda y la víctima, que es única en este caso, hacia la derecha. Las manos, por supuesto, son también muy expresivas. La izquierda del ángel con su gesto de mando, la izquierda de Abraham agarrando a su hijo. Miren ustedes cómo lo agarra, ¿no? Como que lo retuerce y el pobre chiquito, claro, se quiere zafar. Esto también es muy interesante porque Caravaggio acá no oculta el miedo de Isaac. Muchas pinturas lo muestran a Isaac como resignado a su suerte porque Dios se lo pidió a su padre, trulá, trulala, y acá para nada, el pibe se quiere escapar. Este fue uno de los motivos también por los cuales fue muy criticada esta obra en Roma, ¿no? El sacrificio de Isaac era un tema recurrente en el momento y la verdad que mostrar al pibe con ese terror y con esas ganas de huir no hacía de esta historia bíblica algo muy digno. Se supone que se esperaba de la figura de Isaac más docilidad para con el Padre y para con Dios, porque de alguna manera prefiguraba lo que iba a pasar con Cristo. Ahora, Caravaggio se corre completamente de eso y lo muestra como, un chiquito muy humano, y a Abraham como un tipo, no voy a decir un fanático, un tipo decidido, ¿no? Como que no lo va a soltar bajo ningún punto de vista. Si no aparecía el ángel, se lo cargaba. Por supuesto, la iluminación recae sobre la víctima, con lo cual eso es algo que enfatiza el terror que tiene este chico. Y hay algo que no puedo no mencionar antes de que nos metamos a problematizar el tema del ángel, y es ese paisaje de fondo. Se entiende que es casi el único cuadro de Caravaggio que muestra un paisaje. Todavía vemos, ¿no?, alguna maniera de su Lombardía natal. Vemos un paisaje montañoso que de hecho se supone que remite al lugar de donde él venía o del Véneto como mínimo. Casas rurales, un pueblo. Se ven apenas algunas figuras perceptibles en el fondo, que podría estar hablando de los dos jóvenes que acompañaban a Abraham. De hecho, en algún momento se pensó también como que había una interpretación simbólica en este paisaje, por caso algo típico en el momento, ¿no? Un edificio en la colina sería la iglesia con un baptisterio, una referencia al futuro nacimiento de la Iglesia Católica. Se supone que acá estamos recuperando una historia del Antiguo Testamento. Y esa luz que cae sobre el paisaje estaría simbolizando la gracia divina de Dios. Como dijimos, Isaac así estaría presagiando la venida de Cristo y lo que iba a pasar con el sacrificio de Jesús. ¿Quién pidió este tema? Maffeo Barberini, que no era cualquier persona, los Barberini, Roma, un influyente monseñor del Vaticano, que sería ni más ni menos que el Papa Urbano VIII. Barberini fue un gran benefactor de las artes, ya sabemos que era un poco lo que se estilaba en ese momento, y un tipo con un ojo bastante interesante para mirar lo que estaba haciendo Caravaggio en ese momento, ¿no? De hecho, el sacrificio de Isaac, esta pieza está citada en los inventarios de la Casa Barberini y después de pasar por distintas manos fue donada a las Galerías Uffizi en 1917. ¿Para qué estamos acá? Porque yo me emociono con la pieza. Para hablar de los ángeles. Vamos a ver cómo lo representa. Sin duda es un ángel bastante humano. Es una presencia corpórea, sólida, agarra la muñeca del anciano con fuerza, o sea, tiene carácter ese ángel. Y se cree que el modelo de este ángel es el mismo modelo que estamos viendo en Isaac, solo que obviamente no se lo ve tanto, como que Caravaggio trabajó en el no reconocimiento, ¿no?, de un mismo modelo, que sería Cecco Boneri, que era uno de los modelitos de Caravaggio. El ángel se supone que es alguien que viene de otro mundo, que trasciende los límites físicos, y Caravaggio casi que tiene en cuenta esta idea acá, porque lo hace trascender de los límites físicos de la representación. Vean ustedes cómo aparece de repente, como si se metiera en el cuadro, como si estuviera en nuestro mundo, en el mundo real, y se metiera en el cuadro, ¿no? De hecho, el cuerpo del ángel está cortado por el marco del cuadro, lo que hace que las alas estén prácticamente invisibles. Apenas vemos alguna sombra, un esbozo de lo que sería el ala. Ala que está afuera del campo de la representación. Y una partecita se metió en la representación. Por otro lado, ese ángel tiene una musculatura, unas carnaciones, del orden de la realidad, del orden de los modelos de Caravaggio. No aparece con un gran resplandor, sino que la luz que tenemos es la del paisaje de fondo, que prácticamente no interviene, tiene que ver con esto de que hablamos quizás la gloria divina, y una luz claramente enfocada, claramente barroca, que
nos ayuda a ver la escena, no es algo inmanente al ángel. No vemos sus vestimentas, por caso el torso está desnudo, con lo cual no sabemos si está vestido o no, porque el resto del cuerpo no lo vemos. Es como si estuviéramos viendo una pantalla de cine o de televisión. Abraham está por matar a su hijo Isaac y alguien se mete en la escena, se para adelante y dice, no, pará, no lo mates. Es muy interesante cómo Caravaggio incorpora una figura que no es parte de nuestra realidad, pero curiosamente la vuelve real porque lo que interrumpe es la ficción. Esto se está poniendo bueno. Por cierto, solo para aclararlo, hay otra pintura que se llama El sacrificio de Isaac, que está en Princeton y que se supone que es anterior a esta. Se las voy a mostrar. ¿Por qué no las traje y por qué no me voy a detener en pensar este angelito que aparece ahí? Y es que no está claro si es de Caravaggio o no. Todavía, a ver, Princeton dice que es de Caravaggio, pero también explica que podría haber sido obra de Bartolomeo Cavarossi. A ver, está claro que es una obra barroca, en este caso es tenebrista. Es decir, sería de el periodo tenebrista de Caravaggio, lo cual por las fechas me resulta un poco extraño, aunque en el manierismo ya se usaba fondo negro en algunos casos. Y por otro lado, al no estar absolutamente en claro, me parece que se las muestro para que sepan que existe, para que sepan que en algún momento incluso podríamos traer los estudios y evaluaciones que se hicieron sobre esta pieza y compararla, pero como no es el foco de hoy, vamos a seguir adelante. Ahora, este ángel que vimos con el sacrificio de Isaac, que irrumpe, ¿no?, en la escena de la representación. ¿Cómo fue pensado un par de años antes para uno de los grandes encargos que recibió Caravaggio, que tiene que ver con su intervención en la iglesia de San Luis de los Franceses? Nosotros hemos hablado ya de esta pieza de San Mateo y el ángel, pero vamos ahora a ponerlo un poquito en contexto. Y de hecho, vamos a empezar por la otra pieza, de la que también hablamos en un momento, que es el martirio de San Mateo. En julio de 1599 se le encarga a Caravaggio para la Capilla Contarelli, historia que ya hemos contado bastante en detalle y se los voy a dejar en el enlace, en esta iglesia de San Luis de los Franceses. Fue ni más ni menos que su primer encargo público, por esto nos interesa, y tenía 28 años aquí. Se le encargan 3 episodios de la vida de San Mateo, como era bastante habitual en ese momento, y se supone que este martirio de San Mateo, según las distintas radiografías y estudios que se hicieron, se logró después de 3 intentos. Creo que hemos hablado un poquito de esto también en otro momento. ¿Por qué? Bueno, porque es una obra que, como ustedes verán, tiene mucha acción. Caravaggio estaba un poco ahí explorando cómo trabajar con muchos personajes y un poco hacía gala de cierta experimentación, ¿no? Era un tipo que en general pintaba a la prima, con lo cual no tenía todo un diseño. A ver, no es que no componía, pero componía un poco ya sobre la tela. Como fuere, este es el momento en el que San Mateo se convierte en mártir en algún punto, ¿no? Porque lo están por matar. Hay una cantidad de testigos que están atónitos, horrorizados. Se supone que San Mateo está dando misa, bueno, y ahí irrumpen, ¿no? Hay mucha acción, gente como que sale despavorida, ¿no? Como si hubiese caído una bomba. Salen todos hacia los costados, se abren y vemos la escena principal. Es verdad que Caravaggio acá no pone una sola gota de sangre, pero podemos intuir la violencia del momento. Eso también habla de un gran artista, ¿no? Porque piensa en lo que puede percibir el espectador y se capta todo el sentido, ¿no? Casi que vemos la injusticia de esta muerte violenta. Ahora, pensemos en ese ángel que irrumpe desde arriba ahí para alcanzarle la palma del martirio. Una cierta ubicuidad también extraña. En este caso no tenemos un marco que haga alguna barrera, es decir, que nos muestre desde dónde vino el ángel. En el otro sabemos que el ángel vino de la realidad, ¿no? De nuestra realidad se metió en la escena. Acá eso no está dado por el marco, pero por la posición desde donde aparece. Bueno, Caravaggio nos deja en claro nuevamente cómo piensa él al ángel, como esta figura simultánea, que pertenece a los dos mundos, al real y al imaginario. Es casi ontológico esto en Caravaggio. ¿Y cómo logra esa pertenencia a dos mundos? Sabemos que no tenemos el marco, que lo corte. Bueno, recurriendo a la nube. La nube tiene un papel simbólico, separando el cielo y la tierra. Y aparte hay una cosa muy linda con el tema de las nubes que hay que plantearlo, ¿no? Uno, en las nubes, puede ver formas. Y esto es algo que pasa prácticamente desde la historia de la humanidad. Eso significa que de alguna manera la nube aquí asistiría a ver,
formar, concretizar una figura tan conocida como la del ángel. Esta es la primera vez que Caravaggio usa la nube y hasta donde entiendo es la última. Porque a él no le gustan las nubes, la verdad es esa. Él un poco se corre de los recursos típicos que se usaban en ese momento, por caso la nube, como en la pintura de los Carracci o en las de Guido Reni. ¿Por qué? Porque para los Carracci, cuando hace pintura religiosa, barroca, por supuesto, más tendiente a cierto clasicismo, suele usar la nube para conectar las dos realidades. Ahora, quienes estudian estos dicen, bueno, lo usó esta vez y después lo descartó porque lo usaban los Carracci. No sé si había tanto diálogo, de hecho se conocían con Aníbal y eran ciertamente amigos. No sé si hubo tanto diálogo profundo, sino que, como decía, quienes estudian esto dicen, es que Caravaggio estaba mirando más a Tiziano, más al Véneto, más al norte, que necesariamente a sus contemporáneos como los Carracci. Por caso traen un ejemplo de Tiziano, de una obra perdida, que es La muerte de San Pedro Mártir, que hay como una conexión ahí, ¿no? Con el tema de los ángeles. De hecho, podemos mirarla por un grabado en Tiziano, cuando muestra el instante de la muerte, ¿no? De Pedro Mártir, se abre el cielo y descienden dos ángeles que alargan la palma del martirio. Un esquema bastante recurrente en Caravaggio, como vamos a ver. De hecho, hay un énfasis, ¿no? En la situación angustiosa del santo moribundo. Y Caravaggio un poco parece captar esta idea y toma este Tiziano y lo actualiza de alguna manera. ¿Por qué? Porque hace aparecer el ángel en el centro de la escena prácticamente, lo compacta, hace un acercamiento, pero muestra un poco toda la cosa vertiginosa. Es parte de la experimentación de Caravaggio para empezar a conectar los dos mundos desde otro lugar. Y de hecho, antes de seguir con la Capilla Contarelli, porque tenemos más ángeles para ver, les quiero traer una experiencia que se da casi al mismo momento, que es esta pieza de la conversión de San Pablo. Con las dataciones de algunas obras de Caravaggio la cosa es media difícil. A mí me parece una obraza esta, donde hay mucha humanidad. Se supone que lo que está contando acá es lo que se relata en los Hechos de los Apóstoles, en donde San Pablo, que todavía no era santo claramente, queda como enceguecido por una luz mientras se dirigía a Damasco para procesar a los cristianos. Tradicionalmente se había representado esta escena como una intervención divina dramática, aterradora, como si de alguna manera Dios, ¿no? se metiera de nuevo de lleno en los asuntos de los hombres, y Pablo y sus compañeros quedan como choqueados por esa intervención dramática. Una aparición, ¿no? de Cristo en los cielos. Y esta cosa que siempre se usa de poner el caballo encabritado, los soldados alarmados. No parece aquí que Caravaggio esté sugiriendo que alguien realmente vio a Cristo, sino que parece poner el drama en la escena, bien terrenal. Pero vemos que en el revuelo aparece un ángel ahí, ¿no? Es como si Caravaggio hubiese querido darle presencia al ángel y a Cristo y diera a entender que Pablo escuchó la voz, ¿no? Ya sabemos, Saulo, Pablo lo mismo, ¿no? ¿Por qué me persigues? El mensaje se transmite de manera elocuente. Y la verdad es que Pablo queda como en un gesto ahí maravilloso, ¿no? Enfocado por la luz, casi desnudo ante la situación. Esta obra es mencionada por Baglione y dice que Caravaggio tuvo que hacer 2 conjuntos para la Capilla Serazzi porque esta habría sido rechazada. Pero es cierto que ya sabemos, Caravaggio, Baglione, casi que enemigos, casi no, enemigos abiertos, sobre todo Baglioni versus Caravaggio, y quizás es mentira, no lo sabemos. Lo que sí dice Baglione es que Caravaggio lo pintó de una manera muy distinta, muy intrincada, que incluso hasta parece contradictoria por el tipo de composición, y que en algún punto el lado izquierdo se parece al martirio de San Mateo. Por eso estamos hablando de cierta cronología muy cercana. La fuente de la luz es excepcional nuevamente en Caravaggio, pero es muy correcta, ¿no? Porque destaca también la ubicación para la que estaba pensada esta obra en la capilla. Acá en este caso, si tenemos que pensarlo, este ángel, es verdad que es muy confusa la escena, parece venir desde arriba también, pero no tenemos ya nubes, como dijimos, no tenemos marco, sino que tenemos una oscuridad profunda. Detrás del ángel no sabemos qué hay, ¿está el cielo? Pero siempre esa presencia como que irrumpe, esa presencia en acción de los ángeles. En este caso con enorme presencia y sin un gran trabajo. Nuevamente, ¿no? No vemos tanto las alas. Apenas tenemos que esforzarnos
para darnos cuenta que es un ángel. De hecho, se supone que ese ángel está sosteniendo a Cristo, que es el que le está hablando, que es el que le está pronunciando. Perdón, no terminé de contar algo. Sabemos que hay dos versiones de la historia esta de San Pablo y es muy probable que quizás, no sé si Baglione exageró tanto o no, pero pudo haber sido rechazada esta realmente. Sobre todo porque algunos ven una contradicción muy fuerte y violenta en este Cristo, porque asumimos que es Cristo el que está arrojándose prácticamente hacia Pablo de una manera hasta violenta. Lo está increpando, le está diciendo, ¿por qué me haces esto? ¿Entendés? Pero así de calle, de acá de barrio. Y que es sostenido, es agarrado por el ángel. Demasiado humanizada la escena tal vez, puede ser que haya sido un motivo suficiente para rechazarla. Por otro lado dicen, bueno, la verdad es que este santo está empequeñecido ante el caballo, ante todas las otras figuras. De hecho, hay toda una historia que dice que un prelado le preguntó a Caravaggio, ¿no? ¿Por qué has puesto al caballo en medio y a San Pablo en el suelo? ¿Es acaso el caballo Dios? ¿Por qué? A lo que Caravaggio respondió, no, pero el animal está en el centro de la luz de Dios. Esto está citado de un estudio de Lambert. Por cierto, la obra que todos conocemos hoy por hoy es la que vemos en Santa María del Popolo, en Roma, pero no tiene ángel ahí, así que no la trajimos hoy. Ahora volvamos a la Capilla Contarelli, porque tenemos toda otra historia, conflictiva por cierto, para variar, de San Mateo y el ángel. No me voy a detener en profundidad porque esta obra la estudiamos muchísimo y vimos todos los conflictos que había respecto de, por caso, la versión inicial que se ha perdido, tenemos apenas una fotografía, y lo que tuvo que hacer después Caravaggio para tratar de salvar las papas, ¿no? ¿Qué nos interesa aquí? Sabemos que otra de las piezas que tenía que hacer Caravaggio para el altar tenía que ver con San Mateo escribiendo. Y parece que acá Caravaggio un poco se pasó de realista, de naturalista, por decirlo de alguna manera. Tenemos un santo de vestiduras muy pobres, las piernas y los pies desnudos, sucios, al descubierto. El ángel lo guiaba como si este tipo fuera un ignorante total y no supiera escribir, con lo cual, bueno, la obra iba a ser rechazada claramente. Vamos a poner las dos versiones en paralelo. La obra que hoy vemos en el centro es un San Mateo que está escribiendo con la ayuda del ángel. Sabemos que en la versión rechazada, bueno, ese ángel era un niño común y corriente que había descendido a la tierra y que le guiaba la mano, tocaba al santo. Y de hecho dice nuestro mala onda Baglione, ¿no? El cuadro de un cierto San Mateo, hecho inicialmente para el altar de San Luis de los franceses y que no había gustado a nadie, fue comprado para su casa por el marqués Giustiniani por ser obra de Miguel Ángel Caravaggio. A lo que testimonia después Bellori. Después de haber terminado el cuadro para el altar de la capilla y ya colocado allí, la curia lo retiró con el pretexto de que aquella figura, San Mateo por caso, no tenía decoro ni aspecto de santo, por estar sentado con las piernas cruzadas y mostrando groseramente los pies al público. Caravaggio se desesperó ante tal afrenta a su primera obra expuesta en una iglesia, cuando el marqués Giustiniani, dispuesto a favorecerlo y a liberarlo de su pena, medió ante los sacerdotes, arregló las cosas comprando el cuadro para sí y le hizo hacer otro distinto, que es el que ahora se ve en el altar. Esto ya lo hemos debatido, el tema del decoro, ¿no? Por supuesto, para la segunda obra se nota claramente que hizo bastantes cambios Caravaggio, lo que le debe haber costado, no solo en el santo, que adquiere otra actitud, pero también en el ángel. Repensó la idea del ángel y la relación entre ambos, y esto es muy atractivo. Recupera la idea un poquito más medieval de la tradición del dictado del ángel al evangelista, aunque se corre de la idea de la nube, pero sí respeta la separación, ¿no?, de los dos mundos, donde está el evangelista y donde está el ángel. Y este ángel acá parece estar envuelto, sostenido, casi por esas telas, ¿no? Vean ustedes cómo vemos más eso que las alas, y por otro lado, hasta da la sensación de que hubiese colgado un modelo para pintarlo, ¿no? Es maravilloso. Quiero decir, si bien en la primera versión, para decir que era un ángel, si bien era claramente un modelo casi que tomado de la realidad, ¿no? Tenía ombligo y demás, le había puesto las alas, aquí es como que avanza en respetar cierta tradición, pero usa esa tela para envolver, se corre de la nube y casi que deja las alas de costado. Como fuere, fue su forma de realizar la separación entre los dos mundos, pero conectarlos de alguna manera, hasta
a través de algo tan real, tan palpable como una tela, ¿no? Y acá algo que menciona Stoichita también cuando habla de el uso de la sombra en Caravaggio, ¿no? Como en el Martirio de San Mateo y en otras obras que ya vamos a ver, el motivo de la sombra está presente. Quizás de una manera un poco más refinada, uno se pierde más en los contrastes de luz y es una mirada bastante interesante porque una manera de conectar también los dos mundos es trabajar a través de las sombras, ¿no? Sombras que puede proyectar por caso un ángel. De hecho, cuando él trabaja con distintos tipos de luz, podemos llegar a ver por caso que el ángel que trae la palma del martirio está modelado de una parte por el claroscuro y del otro lado vemos cómo eso soporta el cuerpo proyectando una sombra que de alguna manera queda casi neutralizada por la nube. Nuevamente, ¿no? Principio de realidad, la sombra, principio de irrealidad, la nube. Y en San Mateo y el Ángel, con un fondo tan oscuro, tan tenebrista, no puede trabajar tanto la sombra, no quiere trabajar la nube, usa las telas y hace que estos personajes se comuniquen de alguna manera mediante los gestos. Es decir, respeta la convención. Pero vean ustedes cómo este ángel parece dictarle y cómo San Mateo parece escucharlo. Esa cosa de la enumeración, ¿no? Tan real, tan palpable, tan que hacemos todos. Por tanto, finalmente, en la segunda versión, termina corriéndose de la idealización del primer ángel, que estaba en el mismo nivel que San Mateo, y de alguna manera lo termina volviendo un poco más humano, a pesar de venir desde el cielo. No hay nadie que no haya mencionado que este segundo ángel, por supuesto, partió de un modelo real, por la musculatura, por el perfil, por la expresión, porque esas vestimentas no son angélicas, no emanan luz, todo lo que dijimos al inicio de esto con la definición, y en realidad es el torso de un chico joven, adolescente. Lo cual también nos hace pensar en cuán ideal era el ángel de la primera versión, ¿no? Un modelo profundamente idealizado. Uno no intuye necesariamente un modelo ahí atrás. Y de hecho se sabe que este modelo fue real porque aparece nuevamente en David y Goliat. Sabemos que, por supuesto, Caravaggio repetía modelos, ¿no? Y este es el momento en el que invitamos a Rembrandt, antes de seguir con Los Ángeles de Caravaggio. ¿Por qué? Porque Rembrandt, por supuesto, décadas después, se sirve de estos modelos tan cercanos de la obra rechazada para hacer también su propia versión. Casi que toma la bandera de Caravaggio, se opone a la separación de los dos mundos, ¿no? A esa tradición. Y nos trae un ángel por demás realista, naturalista. De hecho, se dice que el ángel tiene los rasgos de Titus, ¿no? De su hijo, pero ya se habían dado todo un camino, ¿no? Con Caravaggio, con Rivera y todo lo que había evolucionado el caravaggismo. Este Rembrandt nos trae un santo también muy real, un ángel muy real. Y es una escena tan terrenal esta, que casi que uno tiene que estar adivinando el tema, ¿no? Si es que no lo supiera. Digo, San Mateo es un hombre de edad avanzada, barbas blancas. Rembrandt acá encima maduro, ¿no? Con pinceladas muy sueltas, casi manchista en su expresión. Una sensación de atmósfera también muy inspirada en Tiziano. Y una iluminación un tanto dorada que nos permite observar la mirada, el gesto del evangelista, las manos que escriben, inspiradas por un ángel que le está susurrando el oído ahí atrás. Ven ustedes que acá el evangelista casi que se limita a escucharlo, registrando, ¿no? Todo pensativo, pero no más que eso. En este caso, así como Caravaggio los conectó mediante los gestos, ¿qué hace Rembrandt? Nada, mucho más humanizado, los conecta por lo auditivo. El ángel le está dictando. Es un mensajero hecho y derecho a través de la voz. Y la mirada de Mateo con la manito para arriba, ¿no? Como si dijera, mirá vos. Es muy atractiva esta pieza realmente. Si comparamos esto con Caravaggio, vemos nuevamente qué sutil que era este hombre, ¿no? Porque ese Mateo, en vez de estar en un trance de inspiración divina, en vez de estar, aunque sea pensativo, como lo muestra Rembrandt, diciendo, mirá vos, esta es la verdad revelada, está como viendo un espectáculo. Es como si él estuviera viendo lo mismo que nosotros, tipo, wow, se apareció un ángel ahí arriba. Es tan sutil Caravaggio en muchas cosas, que uno tiene que detenerse un buen rato en pensar cómo este hombre componía y qué hacía al mensaje que de alguna manera también él quería dar. Y esta última versión de San Mateo y el Ángel es tan barroca en algún punto, en el sentido de experiencia visual,
de cómo provocar empatía en el otro, que hasta el propio santo protagonista de la historia parece estar observando como obnubilado lo que sucede. Pero sigamos con la historia, que tenemos horas todavía por delante. Vamos a ver otro caso, quizás un poquito más rápido ya de 1607. Caravaggio ahí había huido de Roma y sabemos que va hacia Nápoles, ¿no? Otro reino de Aragón, con lo cual podía ahí escaparse. Esta pieza, Las 7 obras de la misericordia, datada en 1607. Tenemos aquí un Caravaggio con agudos contrastes de claroscuro, una luz que para muchos es una metáfora de la misericordia que ayuda a explorar al espectador esta misericordia en sus vidas, ¿no? Aquí entramos nuevamente en el Caravaggio que usa la sombra para servirse de una conexión que nos permita ver lo sagrado. Vean ustedes cómo estos ángeles proyectan sus sombras enormes sobre una pared cuyo papel en la escenografía del cuadro parece ser la de convertirse en pantalla de proyección. Es muy sorprendente, por ejemplo, el detalle de la anatomía angélica, ¿no? Las alas. En este caso hasta parecen dar un sentido de prueba de realidad, más que de un más allá. Son tan presentes estos ángeles y encima proyectan sombras como cualquier objeto físico de la realidad, que realmente llama mucho la atención. Esto es algo que Caravaggio usó en muchas otras obras, que deberíamos en algún momento hablar de Caravaggio y la sombra, pero que al menos acá nos sirve para intuir cómo él logra conectar estas figuras del más allá con la realidad de la representación. Lamentablemente esta obra, por supuesto, está en su situación para la que fue pintada en el altar, y las fotografías hace que sea medio difícil visualizar a veces las sombras porque es bastante tenebrista y eso hace que si uno casi no lo observa in situ se pierdan algunas cosas, ¿no? Obra de 1607, el último Caravaggio. Ahora empezamos el camino para atrás. Porque en la primera versión de San Mateo del Ángel vimos un angelito bastante idealizado. Ahora, uno puede pensar que lo hizo como la primera idea para que no le rechacen la obra a pesar de que se le rechazaron. Veamos esto. Datado en 1596, el San Francisco en éxtasis. Esta es una obra pensada anterior a la Capilla Contarelli. Está acá Caravaggio concentrado en algo que vimos en la Capilla Contarelli, justamente en la obra rechazada, que es un registro único. Quiero decir, los dos personajes están ahí muy juntitos, ¿no? En el mismo ambiente. Pero tenemos un ángel bastante idealizado. Se intuye que hay un modelo, de hecho lo conocemos a ese modelo, pero tiene sus alas, tiene una tez un poco más delicada y está iluminado de una manera que parece una presencia que viene desde otro lugar. Es decir, acá vemos en este Caravaggio haciendo sus primeras herramientas una mezcla de realismo e idealismo, ¿no? Que va a terminar desembocando en las dos versiones de la Capilla Contarelli que vimos. A ver, realismo, todos los detalles que ustedes quieran, el hábito del franciscano, incluso las alas del ángel, parece que están hechas con plumas que levantaron de ahí de un costado. Y noten ustedes también que además de las alas hay una sombra, ¿no? La cabeza del ángel está inclinada sobre el pecho del santo. Y ahora, ¿dónde aflora el idealismo? En los rasgos, ¿no? Está mucho más dulcificado este ángel. A ver, ¿por qué ahora empiezo a ir hacia atrás? Porque Caravaggio no solo construye su propio lenguaje, sino que parte de ser un gran pintor. Quiero decir, de tener talento. Caravaggio sabía pintar bien. Sabía hasta dónde imitar las cosas de la naturaleza y hasta dónde no. Luego, con todo ese caudal y toda esa capacidad, él después toma su camino, que fue el que estuvimos estudiando hasta ahora. A pesar, como dije, de que ese ángel es un modelo real, tomado del natural. A ver, lo conocemos, de los tramposos. Lo que pasa es que no tenía ningún tipo de prejuicio en usar un modelo para una historia o para la otra. Algunos vieron en esto, críticos de su momento, que era absolutamente blasfematoria su intención. Otros dirán, bueno, en realidad usa un mismo modelo porque no tiene para pagar modelos, y a uno lo dulcifica un poco más y al otro lo vuelve un poco más real, un poco más cercano. Y ahí también podemos hablar de un Caravaggio que usa una misma figura en un sentido sagrado o en un sentido profano, y que de alguna manera también, entonces, conecta dos mundos a través de sus modelos. Quizás acá, me atrevo a plantearlo, habría que ver, ¿no? Si realmente había un sentido claro, consciente de Caravaggio, de conectar estos dos mundos, incluso a través de sus modelos. Me quedé pensando.
Y ahora, última obra y voy a confesar, una de mis favoritas de Caravaggio. Yo cuando vi esta obra, miren, uno puede entrar a Caravaggio de muchas maneras, ¿no? Porque tiene obras muy atractivas y casi todas son muy disruptivas. Esta no lo es, pero sí lo es. La obra más temprana que vamos a traer hoy, El reposo en la huida a Egipto. ¿Qué no tiene esta obra que no sea admirable? Caravaggio aquí demuestra que, por supuesto, no solo toma temas profanos, sino que, bueno, tiene que demostrarle a sus círculos de protectores, a quienes de alguna manera lo estaban favoreciendo desde el punto de vista más intelectual para desarrollar su carrera, que puede encarar temas como este. Esta obra, yo, si tuviera que definirla y poner una palabra, diría poesía. Poesía casi nostálgica. Hasta uno podría arriesgarse a hipotetizar que Caravaggio estaba pintando en la Lombardía que recién había dejado detrás, ¿no? Esas cadenas montañosas, ininterrumpidas, los bosques, el verde, todo aquello que tenía que ver con su mundo. Realmente me parece profundamente poética esta pieza, ¿eh? Y si vamos al ángel, ven ustedes que este descanso en la huida a Egipto en algún momento se tituló como La Sagrada Familia con Ángel Músico, uno de los primeros cuadros de Caravaggio abordando temas bíblicos. ¿Qué estamos viendo? Bueno, ese famoso pasaje narrado en Mateo, en donde la Sagrada Familia tiene que huir a causa de la persecución de Herodes, ¿no? En el descanso que estamos viendo aquí, un envejecido, José, en este caso una versión un poquito más tradicional, mostrar a José como una persona mayor, sostiene una partitura musical de un motete, identificado como del compositor flamenco Noel Bauldrin, que interpreta un ángel, mientras María y el niño están descansando. Un ángel tan idealizado que sigue siendo el mismo modelo de los tramposos, en este caso con unas alas evidentes, envuelto en una tela que se sostiene en su cuerpo porque es un ángel, simplemente por eso. Una suerte de espacio abierto que no constituye un paisaje completamente, porque las figuras están tan cercanas que abarcan casi todo. De allí que dijimos, ¿no? En la primera hora que vimos que era prácticamente el único paisaje de Caravaggio. Y les quiero traer algo que dijo Bellori, ¿no? Que siempre era tan crítico de Caravaggio sobre esta pieza. Él pintó en un gran cuadro la Virgen que reposa durante la huida a Egipto. Hay allí un ángel de pie que toca el violín. San José está sentado teniendo ante sí la partitura abierta. El ángel, bellísimo, muestra sus espaldas aladas, aunque gira dulcemente la cabeza de perfil. Y en la parte inferior del cuerpo flota un drapeado. La Virgen está sentada al otro lado. La cabeza inclinada parece dormir, mientras tiene al niño Jesús en su seno. Bellori, súper crítico de Caravaggio, como dije, igual no era tonto, era un experto en pintura y sabía muy bien cómo debía leerse un cuadro, ¿no? Y cómo describirse, en el sentido más de la éxfrasis. Y ven ustedes, el tema principal es el reposo de la Virgen y el niño. Sin embargo, casi todas sus palabras están referidas al ángel y al diálogo musical con José. Alaba la figura de espaldas y alaba la realización de Caravaggio, en donde de alguna manera está remitiendo a la cultura clásica. Y por otro lado, ese ángel, ¿no? Figura serpentinata, la figura por excelencia del manierismo, algo que no lo mencioné, pero que sí lo estudiamos cuando vimos la obra Perdida de la Capilla Contarelli. Y es muy atractivo porque del lado de José está la cosa, si quiere, más ruda, más sombría, más otoñal incluso en los colores. Del lado de María, lo dulce, lo claro, el ensueño, lo primaveral. Vean ustedes el trabajo con los colores. Y el ala del ángel, de alguna manera, protege a la madre y al niño, subrayando ese valor icónico, mientras que el movimiento de la figura serpentinata se dirige al lado de José, que no es el lado más sagrado del cuadro, sino el más profano y realista. Es justamente de este lado que el ángel de Caravaggio saca la inspiración de la melodía que está interpretando. Y de ese lado que toma la melodía, la dirige, la dedica al lado más sagrado y tierno. En ese sentido, tendríamos que pensar este cuadro como una alegoría, ¿no? Donde la realidad y lo sagrado están conectados, en este caso, a través de la melodía que une los dos extremos en el ángel. El ángel como ese mediador, como ese conector entre Dios
y la tierra. Y la verdad que llegados a este punto creo que no hay remate, creo que no hay gran cierre, porque creo que el propio recorrido que hicimos nos llevó a pensar muchas cosas. La sutileza de Caravaggio, las fuentes y lo oculto que era Caravaggio, su gran capacidad técnica y compositiva, su capacidad de respuesta frente a las solicitudes y por último, cómo él aún así desarrolla, ejerce, hace evolucionar su propia mirada. ¿Cómo desarrolla su carácter como artista? A eso voy. Caravaggio ya desde esta obra que vimos, que es de las primeras que incursiona en el ámbito religioso, busca esa conexión entre lo sagrado y lo terrenal. Quizás en este caso de una manera muy dulce y poética. Creo que por eso me gusta tanto, ¿no? Porque nos permite pensar en un Caravaggio que va más allá del tenebrismo, de ese borde con lo grosero que a veces tiene. Y para no perderme en la argumentación, decía que a partir de esto comienza a desarrollar de a poco, a través del naturalismo, a través incluso del tenebrismo, cómo seguir conectando todo el tiempo estos dos mundos. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy, espero que la hayan disfrutado, se las debía porque lo había mencionado un montón de veces. No vimos todas las obras donde aparecen ángeles de Caravaggio, pero creo que fue una muestra bastante representativa para poder entenderlo. Y ya me harán saber ustedes en los comentarios qué les pareció y si les gustaría que trajéramos alguna otra obra de Caravaggio para estudiar en profundidad, como lo hacemos habitualmente, porque acá hicimos un repaso por muchas cosas, pero viendo en particular un motivo. Entonces, si les gusta este contenido, apoyen este canal regalándome un like, no olviden de suscribirse, que es gratuito, pueden compartirlo con todas las personas que crean que se pueden interesar en estos temas, tienen mis contactos de redes, la página web, todo abajo en la caja de descripción. Y nos vemos el próximo viernes. Hoy, la verdad, feliz. Adiós. Bueno, siempre estoy feliz si soy la que elijo los temas, la verdad.